Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. ¿Sabías que la novela Drácula del autor británico Bram Stoker tiene un capítulo perdido? Cuando la novela se publicó por primera vez en 1897, el primer capítulo es el que nos presenta al protagonista Jonathan Harker saliendo de la estación de Bistritza para internarse en el mundo eslavo, para finalmente llegar a Transilvania, en Transilvania al Collado de Borgo, y en el Collado de Borgo lo recogió el carruaje del conde Drácula, donde empieza toda su desventura. Sin embargo, dentro de los bocetos, dentro de los borradores que había escrito previamente Bram Stoker, que llevaba bastantes años trabajando en la novela, había un capítulo inicial que los editores eliminaron para evitar, para quitarle volumen a la novela que ya quedaba demasiado larga. Ese capítulo fue publicado posteriormente, después de la muerte de Bram Stoker, en un volumen que se llama El invitado de Drácula y otras historias oscuras. Pero muchos consideran que El invitado de Drácula es un cuento muy corto, de unas 10 páginas, 12 páginas. Era el primer capítulo de la novela Drácula. El invitado de Drácula nos cuenta una parte inédita del viaje de Jonathan Harker, que partió de Londres con la misión de asesorar a un noble de Rumania, de Transilvania, para la compra de propiedades en Londres y en el campo en Inglaterra. Jonathan Harker pasó por muchas ciudades en Europa y lo encontramos en la ciudad de Múnich, en el Hotel de las Cuatro Estaciones. Y una mañana, esperando pues que sea el momento de partir en un tren que lo lleve hacia Transilvania, decide ir a dar un paseo por el campo. Herr Delbruck, el gerente del hotel, pone a disposición un carruaje descubierto, y a Johann, un cochero que lo lleve a pasear. Pero en el momento de salir, Herr Delbruck le dice a Johann que recuerde qué fecha es, que no se pueden retrasar demasiado. Johann asiente y el carruaje parte con Jonathan Harker en la parte de atrás, mirando la ciudad y mirando el panorama. Cuando salen de Múnich, Jonathan le pide a Johann que pare el carruaje y le explique por favor qué era lo que le había dicho Herr Delbruck. Johann se muestra reacio, se hace un signo de la cruz y simplemente dice Walpurgisnacht. La noche de Walpurgis es una celebración en toda Europa, es un día especial en el que se supone que todas las criaturas oscuras, todas las criaturas infernales, las brujas, los espíritus, los espantos, salen de sus escondites para reunirse en aterradores aquelarres. Jonathan Harker, inglés de nacimiento, no tenía miedo de ese tipo de cosas que él consideraba supersticiones, así que más o menos se burló del miedo que demostró Johann al hablarle de Walpurgisnacht y simplemente se volvió a sentar en el carruaje y le dio la orden a Johann de que arrancara. Johann simplemente guió los caballos por un camino, por una meseta desde la cual se veía un valle muy bello que quedaba cerca de Múnich. Y en un momento determinado, Jonathan vio que a ese valle llegaba un camino que se desprendía del camino principal que estaban recorriendo. Hizo parar a Johann y le dijo: yo quiero que tome ese camino, yo quiero visitar ese valle. Pero Johann se negó de plano. Entonces Jonathan le dijo: ¿pero por qué? Johann no hablaba bien inglés y trató de explicarle en una mezcla entre inglés y alemán que Jonathan no entendía definitivamente, que no podían ir por allá, y decía que Walpurgisnacht. Y bueno, Jonathan Harker finalmente se exasperó, se bajó del carruaje, tomó su bastón y le dijo a Johann:
yo ya sé que usted no me va a llevar por donde yo quiero ir. Ese valle se ve muy pacífico, se ve muy bonito y yo quiero explorar ese valle. Usted no me quiere llevar, no me lleve, yo voy a ir solo. Soy capaz de dar esa caminada y regresar después al hotel por mí mismo. Pero al menos cuénteme por qué no. Johan, de una manera muy entrecortada, contó una historia que Jonathan a duras penas entendió. Más o menos Johan hablaba de un pueblo donde vivía gente y de pronto la gente se murió y los enterraron, y cuando empezaron a escuchar ruidos subterráneos durante las noches fueron a desenterrarlos y se dieron cuenta de que todos estaban rebosantes de vida y como si nunca se hubieran muerto. Y la gente en el pueblo empezó a morirse y todo el mundo le tocó irse. Los sobrevivientes huyeron. A Jonathan le pareció que eran supercherías, sobre todo porque Johan dejó muy claro que eso había pasado siglos atrás, cientos de años atrás. Entonces Jonathan simplemente despidió a Johan y de pronto en el momento en que se estaban separando, en que estaba arrancando el carruaje, Jonathan vio que Johan miraba hacia arriba, hacia una colina cerca del camino, y vio la silueta de un hombre alto, muy delgado, que miraba fijamente a Johan. Johan lo vio también, los caballos lo vieron y los caballos se encabritaron y echaron a correr desbocados. Cuando el carruaje fue a una curva del camino tras la cual ya el camino se perdía de la vista de Jonathan, Jonathan vio que el hombre alto y delgado había descendido hasta ese punto del camino, pero no vio más. No había ni hombre alto y delgado, no había Johan, no había carruaje, no había caballos, ni siquiera se escuchaban en la distancia. Así que Jonathan simplemente tomó el camino que quería explorar y empezó a caminar. Y en efecto, era una bonita mañana. Empezó a ventear un poquito. Él miró hacia las montañas de donde provenía y vio que detrás de las montañas estaban acumulando algunas nubes sumamente oscuras. Y entendió que se estaba aproximando una tormenta. No le importó, dijo, pues me refugio entre los árboles hasta que pase. Y siguió caminando. De pronto se dio cuenta de que en todo el tiempo que había caminado, y había caminado ya un par de horas, no se había encontrado con un solo ser vivo. Aparte de los árboles, porque no había tampoco cantos de aves ni nada, todo estaba muy pacífico. Para él era una paz reconfortante. Siguió caminando y de pronto empezó a nevar. Y empezó a ventear y empezó a hacer muchísimo frío. Entonces Jonathan dijo, no, tengo que llegar hasta los árboles. Y trotando, trotando llegó hasta los árboles y se dio cuenta de que al llegar a los árboles ya todo el valle estaba cubierto de una delgada capa de nieve y había niebla. Y entonces dijo, no, pues si sigo caminando a la loca me voy a perder. Pero entonces vio que dentro de los árboles, que dentro del bosque había un camino, y él siguió ese camino, convencido de que ese camino lo tenía que llevar hasta el pueblo abandonado, el pueblo fantasma del que le había hablado Johan. En efecto, siguió el camino y después de un rato vio que ese camino interceptaba una tapia blanca. Él dijo, ese muro debe ser del pueblo. Siguiendo la tapia, llegó a una puerta, a un alto portal, y cuando atraviesa el portal se da cuenta de que está en un cementerio sumamente antiguo. Todo está cubierto de nieve. El cielo está completamente oscuro, como si fuera la medianoche. Todo está en silencio, porque la nieve, aparte de cubrirlo todo con un manto blanco, también amortigua todos los ruidos. Jonathan empieza a caminar. Inicialmente él siente ese silencio como paz, pero poco a poco empieza a sentir como si no estuviera solo en ese cementerio tan antiguo, y empieza a sentir que crece en él el temor, pero un temor abstracto. Él no sabe de qué tiene miedo, pero empieza a tener mucho miedo. A lo lejos cae un rayo. Poco tiempo después suena un tremendo trueno entre las montañas, y es una tormenta, otra parte de la tormenta que se está volviendo a acercar a Jonathan.
así que él decide refugiarse en alguno de los mausoleos. Y de pronto llega, en efecto, a un mausoleo espectacular, una arquitectura bellísima que él no había visto en Inglaterra nunca. Y en la puerta del mausoleo hay un letrero que dice Condesa Dollingen de Graz, Estiria. Estiria es un principado germánico no muy lejos de donde Jonathan estaba, no muy lejos de Múnich. Entonces él entiende que es un mausoleo para una mujer noble que viene de ese principado, la condesa Dollingen de Graz. Hay más letras debajo de esas, él se acerca para leer y en alemán, aunque Jonathan no sabe mucho alemán, es capaz de interpretar ese letrero que dice: los muertos van deprisa. Él se refugia en ese mausoleo. Cuando entra a la luz de los relámpagos, que cada vez son más frecuentes y más brillantes, ve que en medio del mausoleo hay un catafalco de piedra, un ataúd de piedra enorme en todo el centro del mausoleo, y que atravesando la tapa de ese catafalco hay una varilla de metal, una barra de acero, y es una barra bastante alta, unos 2 metros, sobresale más o menos unos 2 metros por encima de la superficie de piedra. Y en el momento en que él se está acercando para mirar esa barra, del interior del catafalco surge un grito angustiante femenino. Jonathan retrocede y antes de poder salir por la puerta del mausoleo cae un rayo y destruye el mausoleo. La explosión lanza a Jonathan sobre la nieve y cuando él se pone en pie, sacudiéndose, tratando de salir del aturdimiento en que lo deja la explosión, se da cuenta que entre las ruinas de mármol el catafalco ha explotado porque los relámpagos están golpeando esa barra de acero, y en el sitio donde estaba ese catafalco se pone en pie una mujer. Es una mujer muy alta, muy bella, de largos cabellos negros y mirada luminosa, que mira a Jonathan. En ese momento cae otro relámpago y la golpea de lleno y él vuelve a escuchar ese grito, pero ya no amortiguado por la piedra, sino directamente, y ese grito lo ensordece y lo aterra y él arranca a correr, echa a correr por la nieve. Está prácticamente enloquecido por el temor, él no sabe qué es lo que ha visto. Y de pronto él se cae, fatigado, exhausto, aterrado, y en medio de la nieve empieza a perder el conocimiento y empieza a sentir esa calidez en las manos y en los pies, que normalmente es un síntoma muy peligroso de hipotermia. Y él simplemente decide darse por vencido, dejarse ir porque ya no tiene fuerzas para seguir corriendo y no entiende el horror que acaba de presenciar. De pronto escucha el aullido de un lobo, y es un aullido sumamente cercano, y de pronto siente que un ser sumamente grande y peludo y cálido se echa sobre él. El lobo aúlla estando encima de Jonathan. Jonathan ya no puede más de terror, piensa que ya va a morir en las fauces del lobo y pierde el conocimiento. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente y de pronto abre los ojos y escucha otro sonido que se acerca. Es un cabalgar, los cascos de muchos caballos que se acercan y voces en alemán que no entiende muy bien. De pronto escucha: allí está, y otro dice: el lobo, y alguien dispara un rifle, no en dirección a Jonathan, en otra dirección. Jonathan ya no siente que el lobo está encima de él. Y entonces estos jinetes llegan, rodean a Jonathan, desmontan, lo revisan. No, está vivo, está inconsciente, pero está vivo.
Él trata de hablar, pero ellos lo calman y le dicen, ya está salvo, ya está con nosotros. Está salvo, está con nosotros, lo vamos a llevar de regreso a Múnich. Él escucha las conversaciones y una de las conversaciones le parece muy curiosa, muy extraña, porque dice, ¿y el lobo? Y otro le dice, tú sabes que eso no era un lobo. Y entonces, no, vamos a decir simplemente que lo encontramos en la nieve. Nada más. Porque si decimos cualquier otra cosa, no nos van a creer. Jonathan, escuchando eso, se deja vencer por el cansancio y se duerme a la grupa del jinete que lo lleva. Finalmente despierta en el hotel, está sano y salvo, hay un médico que lo está atendiendo. Al día siguiente parte para Transilvania y antes de partir hacia la estación de tren se reúne con Herr Delbruck, le da las gracias y le pregunta por qué había enviado ese grupo de jinetes. Herr Delbruck simplemente le dice, pues, por una parte, Johann llegó con el carruaje destrozado diciendo que usted se había ido al pueblo de los muertos. Y en segundo lugar, recibimos esta carta. Herr Delbruck le entrega la carta a Jonathan. Jonathan alarga la mano y la toma, la despliega. Es un papel muy bonito, es un papel que nunca había visto, es un papel muy fino y está escrito con una caligrafía obsoleta, una caligrafía que él no ha visto sino en escritos muy antiguos. Y dice, tenga cuidado con mi invitado, su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o se perdiera, no escatime medios para hallarlo y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un solo momento si teme que le haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna. Firma Tren. Antes de despedirnos, recuerda que en la descripción del video, aquí abajito, vas a encontrar un vínculo a la página oficial de la editorial Alas de Cuervo, que en el pasado mes de agosto publicó mi novela Horror Ipsum. Sé que te va a gustar. Felices sueños.